Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Antes que nada, me da gusto saludarlos después de mucho tiempo. El día de hoy les quiero mostrar un pequeño recorrido sobre la ciudad de Barcelona, España. La verdad es de que es una ciudad maravillosa arquitectónicamente y culturalmente, por lo que les quiero dejar unas imágenes y un pequeño recorrido donde les voy a explicar algunos de los puntos más importantes sobre esta hermosa ciudad y también un poco en cuanto a la arquitectura y a la historia. Entonces agradezco mucho que estén nuevamente viendo este video y sin más por el momento voy a comenzar a explicarles un poco con base al recorrido que realicé. Durante el recorrido pude observar que Barcelona posee una arquitectura modernista que ha dejado un legado medieval. Además, su traza es reticular. La verdad es de que es una traza perfecta, muy bien planificada, que permite que los recorridos sean bastante fáciles. Además, su vegetación es de manera lineal, lo que permite también bajar el efecto de la isla de calor, justamente para impedir que las temperaturas se eleven de manera constante, ya que el clima es mediterráneo y tiende a elevarse mucho. Posteriormente visité la Sagrada Familia, una de las edificaciones más importantes de Barcelona, si no es que la más importante y más representante de esta ciudad, construida entre los años 1904 y 1906 por el arquitecto Antoni Gaudí. La idea de cómo surgió la construcción y el diseño de esta hermosa basílica fue a través de José María Bocabella, el fundador de una asociación de devotos de San José, ya que él realizó un viaje a Italia y vio la Basílica de Loreto, por lo tanto le agradó mucho la idea de tener una basílica así en su ciudad. Realmente, Barcelona es una ciudad con una rica historia y una arquitectura impresionante. Además de la Sagrada Familia podemos encontrar otras obras como la Casa Batlló, otra creación justamente de Gaudí, conocida por su fachada ondulada y colorida, inspirada en formas orgánicas, y la leyenda de Sant Jordi. También podemos encontrar la Pedrera, un edificio residencial diseñado nuevamente por Gaudí, famoso por su fachada en piedra y sus innovadoras estructuras interiores. La Catedral de Barcelona es un ejemplo también de arquitectura gótica, dedicada a la Santa Cruz y a Santa Eulàlia. Posteriormente podemos encontrar el Palau de la música catalana. Es un edificio modernista que alberga un auditorio y es conocido por su exuberante decoración y su cúpula de vidrio. Los edificios o las obras anteriormente mencionadas son de las más importantes de la ciudad de Barcelona. Si tienen la oportunidad de ir a esta hermosa ciudad, se los recomiendo al máximo, principalmente si son estudiantes de arquitectura o si son arquitectos, ya que se disfruta desde mi punto de vista un poco más por el tipo de arquitectura y la planificación urbana. Esta hermosa ciudad ha sido testigo de diversas épocas y estilos, cada uno de los cuales ha dejado su huella en el paisaje urbano. La combinación de estos estilos arquitectónicos hace de Barcelona una ciudad única y fascinante para explorar. Además, cuenta con una zona costera muy importante y fascinante. Entre ellas contamos con la playa de la Barceloneta, la playa de Bogatel y la playa de Marbella. Creo que son una de las playas más importantes de la ciudad de Barcelona, y no solo por el estilo, sino por toda la multitud y todo el panorama que se puede contemplar a través de estas playas. Considero una zona turística muy importante que también ayuda mucho a la ciudad a mantener ese estilo modernista, pero a la vez manteniendo una zona costera muy importante para incentivar el turismo. Otro de los motivos más importantes por los que fue esta hermosa ciudad fue para la presentación de un proyecto que justamente consiste en conservar la zona costera, incentivando nueva vegetación autóctona, además de crear nuevos elementos como rompeolas, etcétera, para evitar la erosión de la zona costera. Y bueno, creo que es muy importante siempre como que mantener mucho las actividades para los usuarios, principalmente para que esa zona se mantenga siempre con actividad. Finalmente, agradezco a todos ustedes Arttimers el tiempo que se tomaron al ver este video. Agradecería mucho que se suscriban a mi canal, a que le den like y a que lo compartan. Nos estamos viendo en otra ocasión. Nos vemos.